China ya ganó. Pero aún no te has dado cuenta. Mientras los noticieros te distraen con conflictos locales, debates políticos y escándalos mediáticos, China ha ejecutado un plan maestro, silencioso y meticuloso para convertirse en la superpotencia número 1 del mundo. Y no, esto no es una teoría conspirativa. Los datos hablan por sí solos. Hoy, China controla una parte significativa del comercio global, tiene inversiones en infraestructuras críticas de decenas de países, domina sectores tecnológicos clave y está desplazando al dólar en mercados estratégicos. Lo más inquietante de todo es que este ascenso no ha ocurrido por casualidad. Es el resultado de un plan de varias décadas, diseñado con precisión quirúrgica, aprovechando cada error de Occidente y utilizando el arma más poderosa del siglo XXI, la economía y la tecnología. Pero la gran pregunta es, ¿cómo lo lograron sin que nadie los detuviera? ¿Cómo pasó China de ser un país subdesarrollado y devastado en el siglo XX a desafiar la hegemonía de Estados Unidos en menos de 50 años? ¿Cuáles son las estrategias secretas que ha usado para expandir su control en Asia, África, América Latina e incluso dentro de Occidente? ¿Estamos frente a una nueva era de dominación global donde China dictará las reglas del juego? En este vídeo, vamos a analizar el plan maestro de China para la dominación mundial, paso por paso. Veremos cómo han usado la economía, la tecnología y la geopolítica para infiltrarse en el sistema global. Y lo más importante, ¿qué significa esto para el futuro del mundo? Pero antes de entrar en detalle, déjame advertirte algo. Nada de lo que verás aquí es especulación. Cada dato, cada estrategia y cada movimiento han sido documentados. No se trata de una suposición, sino de un hecho que ya está en marcha. Así que quédate hasta el final, porque esto podría cambiar por completo la forma en que ves el mundo. Ahora sí, vayamos al origen de este plan. ¿Cómo pudo un país que hace solo unas décadas estaba sumido en la pobreza, el atraso tecnológico y la inestabilidad política convertirse en la segunda economía más poderosa del mundo? Para entenderlo, hay que retroceder en el tiempo y analizar los orígenes del plan chino. Porque a diferencia de otras potencias que crecieron de forma más orgánica, el ascenso de China ha sido estratégico y planificado. Breve historia de China. De imperio a potencia caída durante siglos, China fue una de las civilizaciones más avanzadas del planeta. Su imperio controlaba el comercio en Asia, tenía una cultura rica y desarrolló inventos que cambiaron la historia, como la pólvora, la brújula y el papel moneda. Pero en el siglo XIX, todo cambió. Las guerras del opio, impuestas por el Reino Unido, marcaron el inicio de lo que los chinos llaman el siglo de la humillación. China pasó de ser un imperio dominante a un territorio fragmentado, invadido y debilitado por potencias extranjeras. Perdió Hong Kong ante los británicos y vio su soberanía reducida por acuerdos comerciales injustos. A finales del siglo XIX y principios del XX, las guerras, las hambrunas y la corrupción hundieron al país en la miseria. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, China fue devastada por la invasión japonesa. Y después, estalló una brutal guerra civil entre comunistas y nacionalistas, que terminó con la victoria de Mao Zedong en 1949. El país quedó bajo el control del Partido Comunista, pero la economía estaba en ruinas. Mao intentó una serie de reformas radicales, como el Gran Salto Adelante, pero estas solo trajeron hambre, caos y millones de muertos. Para 1976, cuando Mao murió, China seguía siendo un país subdesarrollado, aislado y con una economía desastrosa. Deng Xiaoping, el hombre que cambió el destino de China. Aquí es donde entra en escena Deng Xiaoping, el arquitecto del ascenso chino. Deng entendió algo que Mao nunca vio. El comunismo radical no iba a hacer de China una potencia mundial. Así que en 1978, implementó un plan revolucionario. Abrió la economía china al mundo, permitiendo inversión extranjera y estableciendo zonas económicas especiales. Creó un sistema híbrido, donde el Estado seguía controlando sectores clave, pero permitía la existencia de empresas privadas. Atrajo fábricas de todo el mundo con salarios bajos y regulaciones mínimas. Usó a Estados Unidos y Occidente como trampolín, logrando acuerdos comerciales favorables. Con esto, China pasó de ser un país agrario y atrasado a convertirse en la fábrica del mundo. Pero esto solo era la primera fase de un plan mucho más ambicioso.
Deng Xiaoping sabía que el mayor obstáculo para el crecimiento de China era el miedo de Occidente. Si Estados Unidos y sus aliados percibían a China como una amenaza, la bloquearían antes de que pudiera despegar. Así que ideó una estrategia brillante: el desarrollo pacífico. China se presentó ante el mundo como un país en desarrollo sin intenciones de competir con Estados Unidos. Fomentó la cooperación económica y se hizo pasar por un socio confiable del sistema global. Mientras tanto, internamente, planeaba su expansión en cada sector clave. Este fue el engaño más grande de la historia moderna. Occidente cayó en la trampa y permitió que China se convirtiera en la fábrica del mundo, abriendo sus mercados y permitiendo la transferencia de tecnología. Mientras Estados Unidos y Europa se enfocaban en la Guerra Fría con la URSS, China crecía en silencio, fortaleciendo su industria, su comercio y su influencia. El arma secreta. El capitalismo chino. Aquí es donde entra en juego el verdadero genio del plan chino. A diferencia de la URSS, que intentó imponer un comunismo estricto y fracasó, China hizo algo completamente diferente. Mantuvo un sistema comunista en lo político, pero aplicó tácticas capitalistas en la economía. Permitió que algunas empresas privadas surgieran, pero siempre bajo el control del Estado. Creó una estrategia de espionaje económico y robo de tecnología para acelerar su desarrollo. Usó a su enorme población como ventaja, convirtiéndola en una fuente inagotable de mano de obra barata. Este modelo nunca antes visto en la historia moderna hizo que China creciera a velocidades inimaginables. Para los años 90, su PIB se disparó, y el mundo todavía creía que China solo era un proveedor de productos baratos. Pero en realidad, estaba sentando las bases para el dominio global. China entra en la OMC. El golpe maestro de su plan. El siguiente paso del plan maestro de China fue lograr que el mundo la aceptara en el club económico más exclusivo, la Organización Mundial del Comercio, OMC. En 2001, China ingresó oficialmente a la OMC, lo que le permitió comerciar con el mundo entero con aranceles reducidos. Las empresas extranjeras corrieron a invertir en China, sin darse cuenta de que estaban creando a su futuro competidor. Occidente transfirió millones de empleos y fábricas a China, creyendo que esto los haría más competitivos. Pero China jugó sucio. A pesar de haber entrado en la OMC, nunca cumplió realmente las reglas. Obligó a empresas extranjeras a compartir sus tecnologías a cambio de operar en su mercado. Subvencionó sus industrias para eliminar competencia internacional. Mantuvo una moneda artificialmente baja para hacer sus exportaciones más atractivas. Y lo más grave, usó el mercado global para enriquecerse, pero nunca abrió totalmente su propio mercado a empresas extranjeras. Occidente creó al monstruo con sus propias manos, y cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. China ya no era solo la fábrica del mundo, estaba lista para controlar el futuro. A partir del año 2001, China entró en una fase de expansión económica acelerada. Las fábricas chinas produjeron todo lo que el mundo necesitaba: tecnología, automóviles, maquinaria, ropa, productos electrónicos. Las ciudades chinas crecieron a un ritmo sin precedentes, con rascacielos, trenes de alta velocidad y zonas industriales. Su economía creció un 10% anual durante casi 3 décadas, algo nunca visto en la historia moderna. En 2010, China superó a Japón y se convirtió en la segunda economía más grande del mundo, solo detrás de Estados Unidos. Pero aquí es donde ocurre el verdadero cambio de estrategia. China ya no solo quería ser la fábrica del mundo. Quería ser la dueña del mundo. Fue entonces cuando lanzó su plan de dominación global. La trampa perfecta. Occidente creyó que China seguiría siendo un país de fábricas y mano de obra barata. Pero la verdad era otra. China nunca quiso jugar bajo las reglas de Occidente. Usó el capitalismo para fortalecerse, pero sin abandonar nunca el control del Partido Comunista. Espió y robó tecnología de empresas extranjeras. Invirtió en sectores estratégicos como inteligencia artificial, 5G, biotecnología y energía. Expandió su influencia en países en desarrollo con préstamos y megaproyectos. Creó una red de espionaje digital con empresas como Huawei y TikTok. El mundo subestimó a China. Ahora, el país está listo para ejecutar la fase final de su plan:
convertirse en la primera superpotencia global. ¿Cómo lo está logrando?